que ustedes quizás no se dieron cuenta porque todas estas cosas pasan aparentemente por separado, pero están todas interconectadas porque son parte de un proceso en el que ese partido está dividiéndose. Pero ya este pasado fin de semana la competencia escaló a otros niveles. De Castro Font, que es una especie de pistola sin escribir, que no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo, es, por así decirlo, el kamikaze que el bando de Jennifer González ha sacado ya a disparar directamente al interior del PNP contra Rivera Chats. Y allí dijo de Castro Font a Rubén Sánchez que Rivera Chats era un cáncer que estaba comiéndose al PNP desde el Senado, porque a la gobernadora no hay quien la defienda, o sea, nadie la quiere defender en el liderato del PNP, no sale ningún alcalde, no sale ningún legislador, mucho menos un senador. Entonces la gobernadora está dando esa pelea sola y entonces ha adquirido a estos pilotos kamikaze. Todo sueño empieza con uno, un cliente, una oportunidad, un paso adelante. Y poco a poco esos números empiezan a crecer, más ventas, más empleados, más futuro. One Park Financial Puerto Rico convierte esos números en el impulso que tu negocio necesita, con acceso a capital rápido basado en tus ingresos reales. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños. One Park Financial Puerto Rico, alimentamos tus sueños. Solicita hoy llamando al 787-558-5203 o accede a onepark.pr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, al inicio de estos vídeos les pido que se suscriban. Si usted nos ve a través del canal de YouTube, estamos en una meta de llegar a los 60,000 suscriptores. Y bueno, pues les pido a los que nos ven también en otras plataformas, en Facebook o en Spotify o en otras, que igual entren a nuestro canal de YouTube y se suscriban porque eso nos ayuda mucho a compartir este contenido que es gratuito con más audiencia. Hemos estado siguiendo aquí, y yo lo digo con modestia, pero sin falsas pretensiones, la división que está ocurriendo en el Partido Nuevo Progresista desde su inicio. Yo creo que nosotros fuimos de los primeros podcasts de análisis que advirtió que en el PNP había una división, que había un grupo del PNP que estaba actuando como grupo de oposición y que esa era secuela de la primaria de 2024. Y así ha venido a ser y ya, bueno, nadie duda que hay una competencia, una lucha por el poder en el PNP, en que la gobernadora Jennifer González y Tomás Rivera Chats abiertamente están oponiéndose unos a los otros. Entonces, venir aquí a hablar de eso nuevamente, en realidad no aportaría nada al análisis, excepto que a mí me parece que ustedes quizás no se dieron cuenta porque todas estas cosas pasan aparentemente por separado, pero están todas interconectadas porque son parte de un proceso en el que ese partido está dividiéndose. Este fin de semana de mitad de mayo, para muchos es la recta final antes de que comience el verano, un momento que está marcado en el PNP como el momento en que van a abrir las compuertas de la competencia política. Una cosa increíble, 2 años antes de las elecciones, 2 años y medio. Pero ya este pasado fin de semana la competencia escaló a otros niveles. Comenzó la semana, como ya hemos hablado aquí, la gobernadora repitiendo sus denuncias contra Rivera Chats intentando una respuesta, pero luego recogiendo velas y pivoteando hacia el presidente del Partido Popular y los populares, porque tiene que mantener el equilibrio con ese corazón del rollo del que él tanto depende políticamente y su operativo político de ascenso al poder lo ha comprometido mucho en ese grupo, aunque le ha ganado simpatías en grupos de oposición como los movimientos o los partidos políticos opuestos al PNP. Y entonces la semana terminó con un evento que yo les tengo que confesar que para mí ha sido sorpresivo. Reapareció en el ruedo político
el ex senador PNP, convicto federal de corrupción, Jorge de Castro Font, en una entrevista que le dio al periodista Rubén Sánchez en WKQ, donde de Castro Font fue quirúrgicamente cerrando el círculo del proceso de marcar, que yo les había dicho aquí, que estoy seguro y estaba seguro que era la estrategia de Jennifer González, a Rivera Chats para propinarle daño en el corazón del rollo del PNP. Dijo de Castro Font allí que la gobernadora estaba haciendo un esfuerzo de trabajo, que sus logros, como por ejemplo el tema de sacar a Luma, o en el tema del alivio contributivo, o en el tema de la expansión de plantas industriales en Puerto Rico, y enumeró unas cuantas cosas que la gobernadora ha estado tratando de señalar en la opinión pública, no tenían visibilidad o no tenían impacto en la opinión pública porque estaban contrarrestadas con un trabajo de oposición que emanaba del propio Senado, del PNP, y de Tomás Rivera Chats como esa figura. Y allí dijo de Castro Font a Rubén Sánchez que Rivera Chats era un cáncer que estaba comiéndose al PNP desde el Senado. Imagínense, como era de esperarse, porque a lo mejor muchos de los que nos ven no recuerdan cuando Luis Fortuño llamó cáncer a Pedro Rosselló y poco después se enfrentó a él en primaria y lo venció. Ese fue el último episodio de participación de Pedro Rosselló en la política puertorriqueña, luego de haber perdido las elecciones de 2004 para la gobernación, aunque su partido ganó. Y aquello fue ya un parteaguas. Rivera Chats obviamente le ripostó desde sus redes sociales a De Castro y lo llamó con varios epítetos, pillo, le dijo que era un infeliz y otra serie de cosas más de las que normalmente él hace en sus redes sociales. De hecho, Rivera Chats no puede pedir que respeto, ni puede tampoco pedir que no le insulten en las redes, porque él básicamente lleva años utilizando sus redes para decir malas palabras, epítetos e insultos contra las personas con las que tiene diferencias, incluyendo personas que hacemos análisis político, que son periodistas, etc. Así que bueno, de Castro Font, que es una especie de pistola sin escribir, que no tiene nada que perder porque ya lo perdió todo en términos políticos y en términos de proyección pública, es, por así decirlo, el kamikaze que el bando de Jennifer González ha sacado ya a disparar directamente al interior del PNP contra Rivera Chats. Y entonces lo que estuvo curioso es que en esa respuesta que Rivera Chats le puso a De Castro Font, en la misma publicación de las redes de Rivera Chats, Jorge de Castro Font las utiliza para contestarle de una manera, bueno, las van a ver ahora en pantalla, mientras tanto yo se las voy a leer para que vean cómo es esto. Describe Jorge de Castro Font a Tomás Rivera Chats en su página como un comentario de el insulto y de los insultos que le había propinado Rivera Chats en respuesta a haberlo tipificado como un cáncer político. Siempre he dicho que eres un cobarde y malparido, pai. Mira, tu día llegará, todas esas riquezas, pertenencias que has adquirido desde que entraste al Senado porque lograron meterme preso tú y tus compinches. Auguro tu derrota y tu día en la cárcel, cosa que no creo que dures una noche. A mí tú no me das miedo ni nada, mamao. Cuando quieras nos vemos si es que eres tan guapote de Facebook y de micrófonos controlados en el hemiciclo. Por ahí sigue, haciendo referencia a episodios de cuando él estaba en la política. Te llamé aquella noche tan atrevido y gay, llamabas a mi ex esposa y madre de mis hijos para invitarla a salir durante la lucha en el Senado contra Rosselló padre. Sigue en pie lo que te dije. Todo esto básicamente violando todas las reglas de sintaxis y de ortografía, pero lo importante es lo que dice, ¿no? Llevas años creando una fama de HP que no eres.
tarde o temprano te veré liquidado. Hoy tú hablas escoria política, lo que nos criticabas en el Senado del 2004 al 2008, porque Rivera Chats, que entonces era secretario del PNP, pidió y logró la expulsión de Castro Font y de los senadores aquellos que llamaban los auténticos, que habían impedido que Rosselló, derrotado en la elección de 2004, y habiendo básicamente adquirido un escaño en el Senado de un senador por el distrito de Arecibo, que acabando de ser electo y sin tomar posesión prácticamente lo obligaron a retirarse para dejarle su escaño a Rosselló, que vivía en el distrito de Arecibo porque residía en Dorado, eh, con el plan de ser presidente del Senado y desde ahí tener una especie de garita de poder desde donde entonces regresar al poder en 2008 y mantener su presencia como líder máximo del PNP. Todo esto ocurrió por allá por el 2004, 2005, mientras Aníbal Acevedo Vilá gobernaba con un Senado que, aunque había ganado el PNP, estaba dividido por esa pugna, y con los auténticos y Kenneth McClintock en la presidencia y los senadores populares, en realidad fue que Aníbal Acevedo Vilá pudo pasar legislación y lograr la confirmación de sus nombramientos en el Senado. Bueno, sigue diciéndole a Rivera Chats de Castro Font: estaré como el viejo adagio chino viendo tu cadáver político pasar por el río abajo. Tú a mí no me intimidas, me das risa, tantos años aparentando el guapo, cuando los que te conocemos sabemos que vienes de reversa. Tira para adelante cuando tú quieras y donde quieras, con tu escolta o con quien quieras. Llama a Pai, ahí estaré, o llégate a casa si es que eres tan machote. Lenguaje carcelario prácticamente. Este es el lenguaje de la cárcel. Así es como se refieren los propios confinados a otros en las pugnas que se dan en las cárceles. El hecho es que después de esta publicación, De Castro se fue de Media Tour en los canales de televisión y en podcast de redes sociales donde lo entrevistaron, y repitió más o menos las mismas acusaciones y los mismos argumentos, y decía que Rivera Chats era esto y gay y aquello y lo otro, pero al mismo tiempo que le tiraba a su esposa. Una serie de cosas que ciertamente, entre las que colaba básicamente el tema de, bueno, pero él nos quiso expulsar a nosotros en 2005 y entonces nos expulsaron, y ahora él hace lo mismo que nos criticaba a nosotros y está haciéndole lo mismo a la gobernadora, y entonces llegó a pedir en uno de ellos que el PNP activara el mecanismo de expulsión contra Rivera Chats por estar actuando en contra del gobierno del partido. O sea, que le apliquen la disciplina de partido. Todo esto yo se los cuento y le he leído esto porque, ¿por qué? ¿Y cuál es la razón para De Castro Font salir de momento, en una controversia en la que él no tiene nada que ver, a decir esas cosas? Y a decir cosas que son altisonantes, ¿no? Cáncer, todo esto que yo les leí, que hay que activar el mecanismo de expulsión, que está haciendo lo mismo que en un momento él criticaba y por lo cual aplicaba la disciplina de partido cuando era secretario. Todo eso no es porque De Castro sintió la urgencia de decir algo. Obviamente, De Castro está siendo el kamikaze del bando de Jennifer González. ¿Y por qué sacar los kamikazes en este momento? ¿Ustedes recuerdan los kamikazes, los pilotos suicidas de la Fuerza Aérea Japonesa, que ya cuando Japón tenía gran parte de la guerra perdida, o el eje más bien, jugaron un papel preponderante en que Japón fuera el último país que se rindió de los que participaron en el eje de la Segunda Guerra Mundial? Eran pilotos que estrellaban su avión contra objetivos militares, perdiendo la vida ellos en el camino, pero era una forma de ganar la gloria nacional en la cultura japonesa. Y yo por eso los comparo con los kamikazes. Yo creo que por el bando de Jennifer González está ya no solamente acusando a Rivera Chats, como ha dicho la gobernadora, de que tiene ambiciones o de que quiere retar a la gobernadora en primaria,
sino que algo ellos están viendo, algo ellos tienen inteligencia, obviamente se espían los bandos y hay gente que lleva y trae de un bando al otro y los mismos donantes y los demás y los líderes de barrio y los alcaldes, todo el mundo habla y todo se sabe en Puerto Rico y en la política puertorriqueña. Entonces yo me preguntaba el viernes cuando veía todo eso ocurrir mientras hacía mi programa de radio. Yo estaba haciendo el programa de radio en un dealer de carro. Mientras todo esto pasaba y cuando yo lo hablaba, yo veía que la gente que estaba allí en el establecimiento se quedaban pegados del relato que yo estaba haciendo, los que estaban físicamente allí. Muy atentos, pero además les causaba como una especie de estupor, ¿no? ¿A dónde más vamos a llegar? Bueno. Resulta que en el fin de semana Rivera Chats, en vez de contestarle a De Castro, cosa que vino a hacer el lunes y de una forma bastante aguada, diciendo que son convictos él y Abel Nazario, que son dos de las voces que han salido a defender la gobernadora, porque a la gobernadora no hay quien la defienda, o sea, nadie la quiere defender en el liderato del PNP, no sale ningún alcalde, no sale ningún legislador, mucho menos un senador, no salen presidentes municipales, no salen los presidentes de las mujeres, las presidentas de la juventud. Entonces la gobernadora está dando esa pelea sola y entonces ha adquirido a estos pilotos kamikaze. Bueno, Rivera Chats, en vez de contestar el sábado, se fue el viernes a hacer campaña política en el pueblo de Moca por un candidato a la alcaldía de Moca que a la sazón es senador del distrito de Mayagüez y que está aspirando a la presidencia del PNP en Moca para ser candidato a alcalde allí. Muchos legisladores de distrito, su ambición es llegar a las alcaldías. Eso no es extraño. Pero en el camino para ese evento pasaron dos cosas interesantes. Primero, los muchachos, colegas del podcast de Puestos para el Problema, publicaron un vídeo en su canal. Yo les invito a los que me están viendo que se suscriban al podcast de ellos, que vayan allí. A mí me encanta, yo lo escucho todos los fines de semana cuando estoy un poco más relajado de mis labores. Los escucho por radio en la semana cuando puedo, pero en los fines de semana no me pierdo su podcast porque tienen muy buena información. Y me alegra que les haya ido muy bien, nota al calce, en la última encuesta del SMI, porque me gusta darle crédito a quien el crédito merece. Sacaron los muchachos de Puestos para el Problema, Luis Herrero, perdón, José Aníbal, su hermano, y Jonathan Lebrón, un vídeo en el que aparentemente se está cosiendo una gorra de campaña para Tomás Rivera Chats con la imagen de un tiburón blanco y que dice falta menos. Ustedes recuerdan que Jennifer González usaba en su campaña primarista al principio, cuando todavía no la había declarado oficialmente y estaba Pierluisi gobernando, el eslogan de falta poco. Y falta poco se convirtió en un grito de guerra de los seguidores de Jennifer González dentro del PNP, que eventualmente derrotaron a Pierluisi ampliamente. Pues él ya ha modificado ese eslogan de Jennifer González y la frase, el grito de guerra de los seguidores de Rivera Chats es falta menos. Ahí tienen la imagen de la gorra que publicaron los amigos de Puestos para el Problema. Y como si eso fuera poco, en sus redes sociales él publicó varias fotos, etcétera, de la caminata en Moca, pero una publicación de esas fotos me llama la atención y es la que hizo la ex directora del Distrito de Convenciones y líder del PNP en el municipio de Guaynabo, cuando Ángel Pérez era el alcalde, en la que presenta una foto de Rivera Chats en una caminata, parece que está lloviendo porque hay gente con sombrillas ahí la tienen en pantalla, en la que ella pone arrancamos y abajo pone con A de aleluya y una palabra con la que en Puerto Rico cuando uno quiere acentuar un sentimiento, pues dice esa palabra, ¿verdad? No es la que empieza con P, sino la que empieza con C. ¿La tienen ahí? Es obvio que la razón por la cual la campaña de
de definir a Rivera Chats en el PNP como un traidor, ha ganado estas nuevas voces que se las juegan todas, es porque desde el bando de Rivera Chats ya no es un rumor, ya no es una suposición, ya no es que parece, se comporta y habla como, sino que ya el movimiento empieza a demostrarse andando. Y como un último dato, por si acaso todavía no ven bien cómo todo esto se relaciona una cosa con la otra, en el fin de semana y en la semana pasada, quien ha actuado como portavoz de prensa o portavoz hacia la prensa de la Fortaleza no es el secretario de Asuntos Públicos Jan Peña, sino el propio Francisco Domenech como secretario de la Gobernación. Francisco Domenech ha sido y fue el director de las campañas de Jennifer González a la comisaría residente y a la gobernación en primarias y en elecciones. Y que Francisco Domenech haya retomado su proyección pública no es que está tratando de limpiar su imagen, ni quiere decir que está haciéndole frente, no. Es que está, desde el bando de Jennifer González, se está mandando el mensaje con quien puede ser quizás el mejor portavoz de lo que sería una campaña política, porque ha sido su director de campaña, de que la gobernadora no se va a quitar, de que pase lo que pase, Jennifer González va a enfrentar el reto primarista. Yo no sé si finalmente va a ser así. Yo no sé si finalmente la gobernadora decida ser candidata nuevamente, para lo cual obviamente va a tener que enfrentar una primaria, por lo menos con Rivera Chats. Pero lo que sí sé es que el mensaje que están mandando es un mensaje al corazón del rollo del PNP. Este está retando, este no es leal y nosotros le vamos a dar batalla, le vamos a dar pelea. Así las cosas, mis amigos. Las compuertas de la competencia primarista en el PNP no es que se van a abrir pronto, ya se abrieron. Seguimos mañana.